Bueno, muchas gracias a todos por venir esta tarde. Espero que compartir mi aprendizaje durante la vida pues me ayude. Muchos me conocéis, pero bueno, para que lo que no me conozcáis, hago una breve presentación. ¿Vale? Yo soy nutricionista, he trabajado durante casi 4 años en una farmacia. Y bueno, la nutrición me empezó esto no es casualidad, me empezó a interesar desde pequeño, porque yo, pues bueno, era el típico niño gordito que sufrió bullying, que es muy típico en la sociedad. Y bueno, al final todo se basa en nuestra experiencia y desde ahí me fue interesando el tema y demás. Y hoy hablaré un poco de cómo, no solo no será la típica charla de nutrición, sino cómo hay varias partes de nuestra psique que al final nos determinan nuestro futuro, ¿sabes? El camino que al final tomamos. Por otro lado, bueno, quiero dar las gracias también a la asociación, a las personas que han facilitado esta charla y que puedan poner hoy aquí. Porque bueno, creo que no solo llegar aquí, sino pretendemos que llegue también a muchas más personas que no han podido asistir. Y por otro lado, me apetece siempre dar mi punto de, vamos a decirlo, de poder colaborar con la sociedad. Y es que si conoces a alguna persona que no pueda permitirse un tratamiento de cualquier tipo, sea el mío nutricional o el que me dedico a ello, que no pueda permitírselo económicamente, que me lo comentéis y sin problema, si puedo ayudarle a ellos, que pueda asistir a mi consulta, ¿vale? Eso por mi parte. Voy a empezar a hablar un poco de lo que es las partes del ser humano. Yo me di cuenta a lo largo de mi trayectoria profesional que había una parte, yo trataba a las personas nutricionalmente, ¿vale? Desde una base médica, endocrina. Para mí las calorías, por ejemplo, no importan, importa mucho más el sistema hormonal. Siempre hablo de acelerar el metabolismo, ¿vale? Porque eso de que la persona cuanto menos come, más pierde, es un error, es lo que más me encuentro en consulta. Pero empecé a ver, sobre todo en la etapa de la farmacia, que llegaba a un punto que la persona subía la autoestima, estaba mucho mejor, le cambiaba la cara, muchos parámetros de su vida, pero había un punto que hacía plop y desaparecía. Había muchas personas que continuaban, pero se cumplía un patrón y la persona decía: Ángel, de repente de estar todo equilibrado, no tengo hambre, tengo más energía, etc., a un punto de que decía: Ángel, no puedo seguir, tengo ansiedad, no puedo. Y bueno, yo digo, no pasa nada, venga cuando lo necesites, o retomo cuando quieras. Pero previamente me quedaba con la cosa de que yo cuando estaba en consulta intuía ciertos temas, algún problema familiar, un problema de pareja, sin que la persona lo dijera. Entonces, evidentemente yo personalmente no me metía. ¿Por qué? Porque como profesional de la nutrición yo digo, bueno, mi ámbito es la nutrición y me dedico solo a llevarle la dieta y que la persona esté mejor, ámbito saludable, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a raíz de estudiar psicología y medicina oriental di muchas respuestas a eso que yo percibía y no entendía, ¿vale? Y empecé a entender que todos tenemos un camino, ¿vale? Y un don para algo, ¿vale? Simplemente algo que no se nos da bien hacer en la vida y que si no hacemos, que ahora explicaré una teoría del ángulo que es muy interesante, se nos cruza, es decir, el camino no es fácil. Sale un problema familiar que te hace regresar, un problema físico, un problema emocional, un problema externo, ¿vale? Como que la vida te devuelve un poco. ¿Por qué? Porque todos tenemos un camino que seguir y es como que si nos desviamos la vida, por el bien del grupo, nos desvía como hacia lo correcto. Y a mí hay una frase que me encanta, que es darle gracias a la enfermedad por salvarnos la vida. Y todo el mundo dirá, ¿la enfermedad que nos salva la vida? Pues sí. ¿Por qué? Porque de estar enfermos, hay una cosa que me gusta mucho, que se dice que los hospitales, ¿vale?, con las experiencias cercanas de muerte, son las mayores aperturas de conciencia de la historia del mundo. ¿Por qué? Vale, te pueden ayudar al tratamiento, a curarte, pero lo que te hacen darte cuenta y lo que te hace curarte es que tu vida se te replantea.
habráis escuchado todo hablar de personas que dicen: a mí tuve un accidente de tráfico y me di cuenta de que tenía que cambiar mi vida, ¿vale? Que este no era el camino. Pues eso precisamente tenemos que dar la gracia a la enfermedad, que es una alerta, por así decirlo, y que nos indica el camino correcto, ¿vale? Es una conexión con nosotros mismos. Hay muchas formas de conectar con nosotros mismos, pero la más importante es la que la vida te dice: aquí tienes que cambiar algo. Son situaciones extremas, pero hasta ahí se intenta no llegar. Vale, quería contar algo. Bueno, a partir, comentaba que empecé a estudiar psicología y medicina oriental, y una de las primeras impresiones y cosas que me gustó mucho es que en la antigüedad, ¿vale?, como una ciencia de hace muchísimos años, te explica cosas aquí en Occidente, que a mí siempre me ha gustado, me gusta estudiar mucho sobre la medicina occidental y demás. Te lo explica de diferentes formas, pero te da un punto más, ¿vale? Por ejemplo, explica una cosa muy interesante, que es cómo comienza. Te habla de las primeras civilizaciones en las que había un chamán, ¿vale?, que conducía al grupo. Este chamán era el médico, el que tal, al que todos hacían caso, por así decirlo, ¿vale? Y todos seguían, que era también el sanador. ¿Qué pasa? Todo eso existía en el nomadismo, es decir, el sedentarismo y quedarse en un sitio no existía, ¿vale? Se dice también que la energía, ¿vale?, es cíclica, y hay veces que necesitas pues pasar a otro, ¿vale?, y continuar el camino. Si, por ejemplo, esto puede ser de muchas formas, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, que no seamos felices en un trabajo y necesitemos cambiar y no quejamos, ¿vale? Pues, si no cambiamos, esta energía se va quebrando hasta que se dice que nace la enfermedad, ¿vale? La enfermedad, aquí. ¿Por qué? Porque digamos que se inflama o se queda en un ciclo en el que no avanza. Entonces empiezan a surgir enfermedades. Empieza por lo físico, por lo emocional, perdón, y luego por lo físico. Pues volviendo a los nómadas, ¿vale?, cuando éramos nómadas, y el chamán, siempre que se ponía un miembro del grupo enfermo, todo el grupo iba a vivir a otro sitio. Por eso eran nómadas, no se asentaban, por el bien del grupo, es decir, hasta que esa persona se pusiera bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque no existía la enfermedad. Porque parezca curioso, la enfermedad no existía. Si alguien cogía un virus o un resfriado, ¿vale?, eso estaba como avisando de que hacía un entorno hostil, o que hacía demasiado frío. Entonces, por el bien del grupo, iban hacia otro sitio más cálido, etc. Pues las personas que se ponían enfermas o se dañaban, etc., por causas propias, es decir, aquel que se metía donde no. Por ejemplo, el chamán decía: no podéis pasar de tal. Si esa persona, porque es peligroso, si esa persona iba, se dañaba una pierna tal, se abandonaban, ¿vale? Pues esas personas que fueron abandonándose fueron formando civilizaciones estáticas, ¿vale? En las que, ¿qué hacían? Pues bueno, se dedicaban a matar, eso empezaron las guerras. ¿Por qué se dedicaban a los nómadas? Pues a atracarlos, pues a matarlos. Empezaron las guerras, ¿vale?, de todo este tipo de personas que se asentó cerca de ríos por miedo, ¿vale? Ahora hablaré de los miedos, pero era todo por el tema miedo, que de ahí es donde profundizar ellos. Estas personas, ¿vale?, que formaban civilizaciones, pues bueno, como hay un dicho hoy en día que dice: Dios los cría y ellos se juntan, ¿vale? Vibraban en la misma frecuencia. Entonces, por casualidad, se unían y formaban estas colonias, ¿vale?, basadas en el miedo, ¿vale? Donde el sitio, elegían sitios cómodos, cerca de un río, no tenían miedo a ir a sitios hostiles o descubrir otro sitio, ¿vale? Lo que hablaba de la energía era todo un ambiente cargado. Entonces, poco a poco, eran los que, como os he dicho,
atacaban a los grupos nómadas. Entonces, los grupos nómadas pues, empezaron a desaparecer y empezaron cada vez a hacerse colonias pues, más sedentarias, basadas en el miedo, siempre había una imposición del más fuerte, empezó a establecerse un poco la ley del más fuerte, ¿vale? Y del miedo. Del miedo y del sufrimiento surge la enfermedad, ¿vale? Es uno de los sistemas que surge la enfermedad. Os voy a comentar la teoría del ángulo, que a mí me parece especialmente interesante, que es que todos nacemos con un propósito, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo descubrí que yo no soy nutricionista, sino que soy sanador, como hay algunos en esta sala, ¿vale? Que tenemos el don de sanar, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos lleva, es decir, la vida son vibraciones, ¿vale? Y por eso hay personas que directamente decimos, uff, no vibro, me repele, ¿vale? Porque somos como antenas, ¿vale? Y emitimos vibraciones, ¿vale? Eso si nos vamos a la física cuántica, somos átomos, moléculas, vibramos. Que eso es, vamos, ciencia. Pero vibramos según una frecuencia. ¿Qué pasa? Imaginaos que aquí hay otra persona, ¿vale? Que vibra en una frecuencia totalmente distinta a la nuestra y que nos perturba, ¿vale? Pues simplemente podemos poner un tope aquí y decir, bueno, relación profesional, no entro en nada más. O tenemos que establecer, pues, por obligación o lo que sea, pues una cercanía y evidentemente decimos, nos quita energía. No es que nos quita, es que si nosotros estamos escuchando música clásica, esta persona escucha rock and roll y como la música clásica en rock and roll choca un poco, ¿no? Pues eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que esto también es lo que da explicación a que yo sienta, por así decirlo, problemas más allá del que la persona me traslada al consulta físico, ¿vale? Esto se traduce ¿por qué? Porque yo he seguido, o mi don, ¿vale? De que sería lo correcto para lo que la vida me ha traído aquí, por así decirlo. Pongo mi ejemplo en inglés, pero ahora voy a poner diferentes para que veáis qué pasa. Pues bueno, cuando te desvías, ¿vale? Del camino, empiezas a trabajar en otra cosa, te mueves por intereses económicos, porque otros trabajos te pagan más que no de lo tuyo, o porque tienes intereses de salir fuera, etc., ¿vale? Pero en nuestro camino, ¿qué pasa? Primero surgen los problemas emocionales, ¿vale? De repente, no sabemos por qué, pero nos sentimos vacíos, ansiedad, nos levantamos cabreados, etc. Múltiples factores. Sentimos como que vamos entrando en depresión por algo, no sé, estoy ganando X dinero, pero no me siento bien, sí, estoy bien reconocido, a lo mejor bien. Hay muchas personas que van por este camino porque los padres le dicen tienes que, ¿sabes? Y al final acaban volviendo a eso, ¿vale? Porque se dan cuenta de que esto no es lo suyo. Pero emocionalmente, pues vas a estudiar algo que no te gusta, trabajas de algo que no te acaba de llenar y empiezan los problemas emocionales. Luego viene el problema físico, ¿vale? Ya esos problemas que eran emocionales pasan al estado físico, ¿vale? Por ejemplo, y van muy relacionados que hay ya por información en estudio. Ejemplo, me duele la garganta, suelen ser cosas que no podemos decir. Me duele el pie, cosas que no nos atrevemos a dar el primer paso. Es mucho la sintomatología asociada un poco al físico. El físico, fíjate lo inteligente que es la psique, nuestro subconsciente, que nos está mandando mensajes, ¿vale?, al cuerpo. ¿Qué pasa? Me viene un paciente a consulta con dolor aquí, riñones o tal. Medicina china, pues estudia cómo va afectado un poco papá, mamá, figura paterna, figura materna. Y eso se traslada pues al día a día. ¿Vale? Puede ser pareja, puede ser trabajo. Y mediante un equilibrio, es decir, tú a la primera persona en la primera consulta no puedes decir tú tienes un problema X, ¿vale? No, tienes que ir haciendo tu trabajo en primera instancia y ordenando un poco el cajón desastre. ¿Para qué? Para que la persona mejore su autoestima, mejore lo que quiera a nivel físico,
se sienta mejor o simplemente una patología, quiera mejorarla, y la nutrición ahí es donde cobra un papel importante. ¿Cómo? Desde el punto de vista fisiológico, puro a nivel de la fisiología, físico, ¿vale? Pero siempre hay un nivel sintomático interno. ¿Qué pasa? Que cuando ya estableces una relación sana con el paciente, más personal, ya haces así. Yo, como yo digo, yo no ayudo a nadie, las personas se ayudan a sí mismas. Yo lanzo una piedrecita al lago congelado, y el lago congelado forma un agujerito, una grieta. Y ya es el paciente, mediante el diálogo, mediante indagando en sí mismo, si quiere, porque yo, por ejemplo, yo no entro donde no me dan permiso. Si quiere, ya hace así, y va rompiendo todo el lago, ¿vale? Entonces, se da cuenta de todo lo que había detrás que traía doy, que traía a lo consciente, a lo que podía percibir en el espacio consciente actual, de trabajo, de familia, etc. O de físico, ¿vale? De sentir un vacío, etc. Entonces, sí. Entonces rompe el mismo pues todas las barreras y de repente siente paz. Es lo que yo noto en consulta, que cuando tratamos esos temas más allá de la conciencia, que ahora hablaré de conciencia y subconsciente, hay una paz total en el paciente. Y de repente el dolor físico se va, te sientes mucho mejor, en armonía, y es como que te sientes tranquilo, ya puedes hacer todo, ¿vale? Bueno, nos hemos quedado en lo físico, y si ya el físico, tú tienes un problema físico y no actúas ni haces medios, y sigues por ese camino, que es un camino que se llama masoquista, ¿vale? Porque al final estás viendo que haciendo daño y siguiendo con la cabeza, venga, por este camino que estoy fustigándome, etc. Que eso también tiene relación con el pasado, pero un poquito más complejo. Y aquí llega lo que sería la enfermedad, ¿vale? Ya es que el cuerpo, psique y cuerpo todo ha dicho, mira, te paro. ¿Por qué? Ley de vida, ley existencial. ¿Por qué? Porque si no vuelves aquí, este es el camino, ¿vale? En el que el grupo te quiere, la vida te quiere. ¿Por qué? Porque aquí estás aportando tu don de vida, estás aportando un bien a todos los demás, a todas las personas de la comunidad, porque somos seres comunes. Yo no sé la persona, bueno, de momento habrá alguna excepción, pero que es 100% feliz en un ambiente, es decir, solo en la montaña. Hay casos, pero normalmente la mayoría de seres, de humanos, estamos hechos para estar en sociedad, ¿sabes? En grupo, sea nómada o estático, ¿vale? Pero en grupo, ¿vale? Si no se siente un vacío, se acaba sintiendo. Entonces, por el bien del grupo, la vida te enferma. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que tienes que volver a otro sitio, ¿vale? Y aquí es cuando surgen, pues, patologías graves, cáncer, una hospitalización, puedo decir múltiples enfermedades ya más graves, ¿vale? Y pasar de la sintomatología a la enfermedad. Vale, la persona que está enferma y no se da cuenta, no reacciona, imagínate una persona que le da 6 meses de vida y en vez de decir, tengo que cambiar mi alimentación, voy a estar con los míos, voy a hacer esto que siempre he querido, que a lo mejor es cantar o bailar o curar o dedicarse a irse, tenía desde pequeño las ganas de curar y de tal, y se va de voluntario a no sé dónde. Esta persona, y cambia su alimentación, cambia todo. Esta persona puede curarse, y hay muchos cambios, y hay muchos casos en los que se conocen curas de cáncer, de problemas de personas que le han dado 6 meses y se curan. ¿Por qué? Porque han vuelto a su camino de vida, y la vida le da la oportunidad de vivir porque es útil para la sociedad. La persona que dice, bueno, en estos 6 meses me voy a pulir todo el dinero que he conseguido en mi vida y me voy para aquí para allá, no dura 6, dura 3, ¿vale? Eso es un poco la teoría del ángulo, lo que te dice, ¿vale? En medicina china. Medicina y psicología, todo. También voy a hablar de una parte muy importante, ¿vale? La persona, ¿vale?
Está la parte consciente, ¿vale? Que es lo que perciben los sentidos. La vista, el trabajo, los niños, la pareja, etc. ¿Vale? Aquí está la mente consciente y cuando surge un problema, la parte consciente te dice, necesito combatir ese problema, necesito desconectar de lo consciente. ¿Vale? Entonces es donde aparece el sexo, las adicciones, es decir, quiero todo desmesurado. Sexo, adicciones, tabaco, alcohol, comida, ¿vale? Ahí es donde aparece la ansiedad, ¿vale? Porque necesitas liberar serotonina para cambiar tu estado, ¿vale? Para ser más feliz. Yo encuentro mucha consulta cuando una persona pues lleva mucho estrés, no sabe gestionar un problema que muchas veces ni conoce, porque es parte del subconsciente, llega y me dice, tengo ansiedad, es que tengo ansiedad. Y yo digo, vale, ¿qué es una ansiedad? ¿Sabes? La ansiedad es comer hasta hacerte un daño o cambiar tu estado de ánimo, porque pues estás comiendo algo que te produce satisfacción y durante el momento te evitas el problema, pero después no, ves que es algo vacío, que te produce una satisfacción momentánea, pero hay algo ahí que dice, es que estoy igual o peor, ¿sabes? Porque es la conciencia. También entran, por ejemplo, las personas que compran compulsivamente. Es una forma más de llenar un vacío que muchas veces hasta desconocen propiamente. ¿Vale? Aquí es donde entra la parte de lo subconsciente, ¿vale? Que sería esto, consciente, subconsciente. Consciente, hemos dicho que conlleva todo lo que percibimos normalmente en nuestro día a día y que son todos, pues, un poco las adicciones y esos temas. Cada persona, pues, si tiene algo no bien elaborado, le da por una adicción. Hay muchas. Entonces, en la parte de lo subconsciente, ¿vale? Es la más importante de solucionar para tu vida consciente. ¿Por qué? Porque, bueno, esto sería lo físico, ¿vale? Vale. Porque una situación del subconsciente, que suele ser todo relacionado, mamá, papá, pareja, personas, abuelos, personas muy importantes en nuestra vida, generan traumas, ¿vale? Estos traumas, sin darte cuenta, reflejan en nuestra vida actual. Ejemplo, puede ser, depende de la relación que tengas o para dónde cojas el camino, por ejemplo, si se habla de sádica y masoquista, si tienes un padre maltratador, y en el caso de unas chicas, por ejemplo, o de un chico, la chica puede ser maltratadora o puede necesitar ser maltratada. Ahí es donde sería oposición sádica o masoquista. Pero necesita, y luego el subconsciente dice, es que siempre doy con maltratadores, con personas que no me tratan bien, ¿vale? Y no son conscientes de esto que hay ahí, ¿vale? Porque es una forma de relacionarse, ¿vale? Como esto puede ser, pues bueno, a ver cómo os lo pongo, ¿vale? El niño, ¿vale? Que va al colegio, va de camino al colegio y le dice al padre, compra el pan. Y de camino de comprar el pan, le pegan otros niños, ¿vale? Este niño cuando llega a casa, no dice nada por miedo a lo que el padre pues va a decir, a perder su posición en la familia o por miedo, básicamente, que por lo que se crea. Porque esto ha creado algo que no sabe explicar o en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño hace todo lo que puede, llora, patalea para no comprar el pan. El padre o la madre, en una relación, pues bueno, de intentar evitar eso, al final pues van a ello, etc. ¿Qué pasa? Eso se configura en la psique del niño en sabe cómo llamar la atención del padre y cómo conseguir que el padre haga algo. ¿Qué pasa? Cuando el niño patalea, llora, etc., manipula al padre, ¿vale? O a los padres. Entonces el niño sería sádico y los padres masoquistas. ¿Por qué? Muchas veces me encuentro en consulta un niño o una niña, ¿vale?
que le pregunto algo y habla la madre o habla el padre. Ese niño no es que sea tímido, etc. Ha utilizado su timidez para que hable la madre por él. Y la madre no ha caído en el juego y es la que habla o defiende al niño. Este tipo de relaciones, si no se cortan, ¿vale? Siempre se establece un vínculo ahí parasitario, por así decirlo, ¿vale? En el que el niño a lo mejor ha dicho, mamá, es que yo no quiero hablar en público, habla tú, ¿vale? Y de repente eso se convierte a, mamá no quiero hacer la cama, hazla tú, mamá no quiero hacer esto, hazlo tú, ¿vale? Y la madre se queja de que el niño le dice que haga todo, pero no corta ese vínculo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha creado un vínculo parasitario en el que la madre necesita cubrir su vacío, un vacío que puede llegar de atrás, de por ejemplo que sus padres no han estado ahí cuando lo necesitaban o mil cosas. Y de esa forma cubre su vacío y el niño pues está cubriendo un trauma. ¿Un trauma de qué? De que los otros hacen algo, ¿vale? Por mí, que a mí no me gusta y que ellos mismos no se dan cuenta, que viene por una paliza de chico, pero que ellos mismos no se dan cuenta. Y como yo no quiero hacer esto, por lo que sea, ¿vale? Pues de esa forma, pues es su forma de relacionarse negativa con los padres. Esto es simplemente un ejemplo. ¿Y qué pasa? Que si no se corta de raíz, esas personas no avanzan, ¿vale? Esto es lo que llamamos traumas, relaciones parasitarias, etc. O sea, simplemente son ejemplos para que veáis la conexión que hay con otras personas, ¿vale? Y del subconsciente. Por ejemplo, hay muchos casos, ¿vale? También en el que personas que tienen un vacío, por ejemplo, mi madre me abandonó con 10 años, 11 años, ¿vale? Esa persona, ese vacío, ¿vale? Lo intentan llenar, ¿cómo? Pues hay personas que se tiran al alcohol, hay personas que se tiran a la droga, hay personas que le entra ansiedad por comer, a lo mejor por comer dulce, está relacionado, ¿vale? Por el bazo, eso va todo relacionado. Pero crea un problema actual, ¿vale? El problema del consciente, ¿vale? Este es el que hay que tratar en primera instancia. ¿Pero por qué? Porque cuando tú tienes una adicción y tal, te empiezas a sentir mal físicamente. Tu físico como que cae, ¿sabes? Entonces, siempre en medicina siempre se dice que hay como 3 niveles, ¿vale? Habrá muchas teorías, pero bueno, por lo menos lo que yo he estudiado, que aquí estaría la acupuntura, ¿vale? Que te ayuda a reequilibrarte. Aquí estaría la nutrición y la fitoterapia, ¿vale? Y aquí la nivel energética, ¿vale? Energética, pues, puede ser practicar el qigong, del yoga. ¿Qué pasa? Que si tú tampoco estás sintonizado contigo mismo, aquí estás demasiado, ¿sabes? Aquí estás, cuando tú vas a yoga, voy a yoga porque me han dicho que es bueno, ¿vale? Pues si tú estás en yoga pensando que tu niño tal, que tu marido tal, que tu padre tal, no conectas. Es que estás en yoga y te resulta pesado, ¿vale? No estás en equilibrio para recibir la terapia más potente. Pero sí puedes estar preparado para la primera o para la segunda, ¿vale? Por ejemplo, mediante la acupuntura se pueden establecer un equilibrio en la persona a nivel energético, ¿vale? Sabiendo los puntos que tocar. Mediante la nutrición, que es el campo que, bueno, la vida me ha puesto más fácil para poder acompañar a las personas en el proceso de sanación, en el que se puede sanar muchos aspectos físicos. Por ejemplo, en la farmacia yo me llevé un rapapolvo de mi jefe cuando se enteró que yo estaba quitando la medicina a la gente. Claro, es un negocio y me dice, ¿tú qué haces quitando la medicina a la gente? Y yo le decía, se me va a escapar el nombre. Es que esta persona ya está bien, no le hace falta, ¿sabes? Ya está regulado, tal. Pastillas de la tensión, del colesterol, de la diabetes, antidepresivos, así, ¿vale? Y había personas que yo no le decía, quítalo, le decía, ¿tú te atreverías a ir quitándolo o reduciendo la dosis? Hay personas que dicen, uy, no voy a quitarlo porque me va a dar un tal, ¿vale? Y otras que, vamos, yo he visto personalmente que han dicho, yo no lo necesito, de un día para otro han dejado de tomarlo
y tal cual también que estando. ¿Por qué? Porque la farmacéutica y la sociedad de hoy en día lo que quiere que hagamos un consumo de los medicamentos. Hay muchos intereses y lo que me interesa es esto. Es decir, hoy en día, muchos de los profesionales médicos en el ámbito médico, para poner un ejemplo que todo el mundo entienda, vamos con un ladrillo en la cabeza y le decimos, doctor, me duele la cabeza. El doctor te receta un paracetamol. ¿Para qué? Para aliviarte el dolor, pero el problema no te lo quita, ¿sabes? Y entonces, todo lo que es acupuntura y llevar un tema más profundo hacia la sanación es que la persona, ¿vale?, llega con un problema en consulta y lo que tú tienes que conseguir es que se vaya sin ese problema, ¿vale? Eso es lo que debería de ser el tratamiento, pero como hoy en día hay muchos intereses, no compensa que una persona se dé cuenta que tiene un trauma y se lo quite y de repente deja de ser alcohólico o deja de doler la cabeza y deja de consumir paracetamol. Eso no interesa, ¿vale? Lo que interesa es vender muchos medicamentos y cada vez pues salir más medicamentos nuevos. ¿Para qué? Pero al final aliviar un síntoma que no es una, ¿vale? Pues bueno, como os he dicho, a nivel nutricional, eso yo veía, o como mucho mandaba alguna planta, fitoterapia, que ahora tenemos una planta que compensara pues un poco a nivel energético, que equilibrara. Un poco terminando con, ya habéis entendido, consciente, subconsciente, tema físico, ¿vale? Los físicos serían pues las patologías derivadas de estos problemas, ¿vale? Ahora voy a empezar con el tema nutrición, un poco más profundo. Vale, yo siempre he visto, desde que empecé, veía toda la nutrición desde un punto de vista occidental. Es decir, evidentemente ¿cuándo empecé yo a saber de verdad nutrición? Porque teorías y dietas hay muchas, ¿vale? Profesionales hay muchos, pero de repente ves que, a partir del conocimiento y tal, ves que cada cuerpo no solo es células, químicas, son reacciones hormonales, sino que hay emociones, ¿vale? De repente te ves una persona que llega a consulta, que es algo que a mí me encanta, que es decir, yo lo digo sin que se den cuenta, pero ¿qué echas de menos? ¿Qué tal? Y ahí me dicen, pues echo de menos dulce hasta ahora, echo salado hasta ahora, le tomo el pulso, ¿vale? Todo eso va sumando. Antes, directamente, pues bueno, la mayoría de personas se basan en no baja peso, le quito comida. Eso es un error. Porque al final te cargas el estado de salud y el estado físico que hemos luchado por conseguir. Es decir, las personas tienen que comer y tienen que comer equilibrado. ¿Qué es comer equilibrado? Es decir, no pasar hambre. Yo siempre digo, si pasas hambre en consulta, hay algo que no va bien, ¿sabes? Es decir, ¿por qué? Y busco el por qué pasa hambre. Puede ser un hambre emocional, puede ser un hambre real, porque esa persona haya incrementado su gasto calórico y requiera más, o porque haya hecho una carrera. Ángel, hay muchas clientas que me han escrito, me ha entrado un hambre, y le digo, ¿qué has hecho anteriormente? Porque todo tiene una explicación. Es que me he ido a correr 40 minutos. Y me digo, claro, pero eso tú a mí no me lo has dicho, ¿sabes? No lo tenía yo pendiente en tu día a día, ¿sabes? Entonces ya se ajusta y ya está. ¿Qué pasa? Que yo siempre que llega una persona a consulta, busco un equilibrio, ¿vale? La mayoría de personas vienen por un cajón de desastre. Si vienen a consulta es porque dicen, estoy perdido, me entra ansiedad, de repente tengo hambre, o tengo muchísimo, o no tengo, ¿vale? Y no sé cómo combatirlo. Quiero comer sano, pero tengo palmeritas y es que no puedo, me voy a por las palmeritas, ¿vale? Pues yo siempre, vamos a ir desde un punto de vista occidental primero, ¿vale? Que voy a decir un poco qué sería para mí el equilibrio, por así decirlo.